Hemos visto el método de separación de variables, el cual usa de manera bastante intensa los conceptos de series de Fourier. Pero nosotros podemos utilizar las series de Fourier siempre y cuando obtengamos que los valores propios, es decir, aquellos parámetros para los cuales la ecuación existe, son contables. Pero existen ocasiones en las cuales estos parámetros no son contables. Y si no son contables, nosotros no podemos construir una serie de Fourier. Y en ese caso es que necesitamos ampliar el método. Ustedes saben muy bien que cuando nosotros tenemos, cuando me refiero a contables, me refiero a lambda 1, lambda 2, lambda n y así sucesivamente. Tengo estos valores. Son contables. Pero ¿qué es lo que pasa si igual son crecientes pero no son contables? Son muchos. En este caso nosotros hablamos de un límite. Y tenemos que analizar el paso límite. Cuando analizamos un paso límite, la suma se convierte en integral. Entonces, vamos a ver de qué manera esas soluciones que hemos hallado se convierten en integrales de Fourier. En este caso, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones previas al desarrollo que vamos a realizar. Vamos a decir primero sea f de x una función definida en todo el eje. ¿Está bien? Es decir, cuando nos referimos a todo el eje, queremos decir que está entre menos infinito y más infinito. Y no es periódica. Vamos a asumir lo siguiente. Sea que en todo el intervalo en el cual está definido, tiene derivada finita. ¿Está bien? Tiene derivada finita. F' de x. Esta derivada, si es finita, significa que es menor que infinito. Además, la función f de x es tal que su integral desde menos infinito hasta más infinito, la integral de su valor absoluto, converge. Eso se dice de que es absolutamente integrable. ¿Está bien? Es absolutamente integrable. Entonces, estas son las condiciones que nosotros con las que vamos a comenzar. Vamos a exigir eso para la función f de x con la cual estamos trabajando. Que existe esta integral significa de que existe esta integral también. ¿Está claro? Si esta integral existe, esta integral también existe. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la serie de Fourier. Tomemos un segmento del eje OX. ¿Está bien? Un segmento cualquiera. Por ejemplo, desde menos L hasta L.
Cuando me refiero al eje OX, me refiero a todo el eje. ¿Está claro? Como decimos, en todo el eje. No es solamente que empieza desde el 0. Entonces, dado de que el f de x cumple estas condiciones, entonces podemos desarrollarla en serie de Fourier completa. Cuando lo desarrollamos por la serie Fourier completa, nosotros tenemos lo siguiente. F de x es igual a la sub 0 sobre 2 más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito a sub k coseno de k pi x sobre L más b sub k seno de k pi x sobre L. Esta va a ser nuestra ecuación 1 con la que vamos a comenzar, donde nosotros sabemos cuánto valen estas integrales. El a sub 0 es igual a 1 sobre L, integral desde menos L hasta L, f de tau de tau. Tenemos que el a sub k es igual a 1 sobre L, integral desde menos L hasta L, f de tau, coseno de k pi tau sobre L de tau. Y vamos a tener que el b de k es igual a 1 sobre L, integral desde menos L hasta L, f de tau, seno de k pi tau sobre L de tau. Estas expresiones son las expresiones número 2. Nosotros ya sabemos que el k va desde 1 hasta el infinito. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Esta integral existe porque existe esta. ¿Está bien? Estas integrales también van a existir debido a que existe esta. Entonces, veamos nosotros lo siguiente. 1, la expresión 1 se cumple para cualquier punto X. ¿Está claro? Se cumple para cualquier punto X que pertenezca al intervalo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo esto porque me va a servir para explicar lo siguiente. Vamos a tenerlo aquí chiquito nada más. La igualdad 1 se cumple para todo X que pertenece al intervalo que está entre menos L y L. ¿Está claro? Es decir, para cualquier punto que esté en ese intervalo, esto se convierte en una identidad. ¿Está bien? Se convierte en una identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijamos X. Es decir, X es un valor fijo. ¿Está bien? Es un X que pertenece al intervalo. ¿Está claro? En este intervalo menos L hasta L. Es decir, es un valor fijo, no cambia. Es 2. Por ejemplo, si el intervalo está entre menos 5 y 5, elijo 2, por decir un número. ¿Está bien? Y reescribimos 1 reemplazando los coeficientes que tenemos en 2. Es decir, aquí en 1 vamos a reemplazar estos valores. ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? Lo siguiente,
que el f de x es igual al a sub 0 sobre 2, entonces tengo 1 sobre 2 veces L, integral desde menos L hasta L, f de tau de tau. Este es el a sub 0, más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre L coseno de k pi x sobre L multiplicado por la integral desde menos L hasta L f de tau coseno de k pi tau sobre L de tau. Ese es el a sub k multiplicado por el coseno de k pi x. Más, hacemos lo mismo con el siguiente, 1 sobre L seno de k pi x, integral desde menos L hasta L, f de tau, seno de k pi tau sobre L de tau. Tenemos esto. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. X es un punto fijo, arbitrario, cualquiera dentro del intervalo, pero termina siendo un punto fijo. ¿Está claro? Por lo tanto, estas expresiones coseno de k pi x y seno de k pi x, en primer lugar, no dependen de tau, así que pueden ingresar, pero al considerarlo fijo, con mucha mayor razón, pueden ingresar a la integral. ¿Está claro? Entonces, introducimos coseno de k pi x sobre L y seno de k pi x sobre L en la integral, en las integrales. Y vamos a obtener lo siguiente. F de x es igual a 1 sobre 2L, integral desde menos L hasta L, f de tau, más la sumatoria no cambia, k igual a 1 hasta el infinito. El 1 sobre L lo puedo sacar porque es común a todos y no afecta en nada, 1 sobre L. Y vamos a tener lo siguiente, y voy a unificar las integrales. Integral desde menos L hasta L, f de tau, que multiplica a estos productos de cosenos y de senos, coseno de k pi x sobre L por el coseno de k pi tau sobre L, más el seno de k pi x sobre L por el seno de k pi tau sobre L, y todo esto de tau. Entonces nosotros tenemos esto. Luego podemos nosotros escribir lo siguiente, que nuestro f de x es igual, este se mantiene igual, 1 sobre 2L, integral desde menos L hasta L, f de tau, más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, 1 sobre L, integral desde menos L hasta L, y voy a cambiar lo que está acá. Producto de cosenos más producto de senos. Esto es el coseno de la diferencia. Entonces aquí tenemos f de tau por el coseno de k pi sobre L por x menos tau. Todo esto de tau. Esta es nuestra expresión número 3. Jóvenes, ¿hasta aquí está entendido? Muy bien, solamente reemplazaron. Ahora viene lo siguiente. Vamos a hacer el paso límite. Hallemos el límite de esta expresión 3 cuando el L tiende al infinito. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Notemos lo siguiente.
que si yo tomo 1 sobre 2L, integral desde menos L hasta L, f de tau, d de tau, y hago que esto tienda, hago que L le tienda al infinito, esto que está acá, por las condiciones iniciales, existe. Este es un número finito dividido entre un número infinito, significa que tiende esto a 0. ¿Está bien? La integral es finita, entonces esto tiende a 0. Eso era nuestra premisa. Esto converge, significa que es finita. Muy bien, entonces, cuando hacemos este paso al límite, esto ya no nos preocupa. Esto ya no nos preocupa. ¿Qué es lo que pasa con este segundo término? Con este segundo término tenemos que esto es finito, esto en principio es finito, ¿está claro? Entonces, esta integral existe y es finita. Y al dividirlo entre un número infinito, debería de también tender a 0. ¿Está claro? Debería tender a 0. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta de que tenemos integrales impropias. Entonces, al hacer el cambio de suma a esta suma se va a convertir en una integral, vamos a tener que analizar esa convergencia. Entonces vamos a concentrarnos en esta expresión que está acá. Para eso, a ver, voy a copiarlo esto nada más. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, para analizar la segunda integral de 3, y aquí voy a escribirlo de nuevo, yo creo que es pertinente el escribirlo. Hay que ver lo siguiente, de que antes de hacer el cálculo, está bien, antes de tomar el límite, debemos de integrar, ¿está bien? ¿Qué significa? Primero, cambiemos los límites en la integral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Déjenme copiar toda esta expresión, porque necesitamos aquí algo que es importante. Tenemos nosotros la expresión que está acá. Entonces, en primer lugar, esto ya no está. Esto ya se fue. Tenemos solamente esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación nosotros con esto? Primero cambiamos los límites en la integral. ¿Está claro? Vamos a cambiar los límites en la integral. Todavía no estoy tomando el límite. Voy a considerar de que estas son infinitos. Entonces tengo desde infinito, menos infinito, hasta más infinito. Pregunta, jóvenes, ¿esta integral es igual a esta integral? ¿Sí o no? ¿Estas dos integrales son iguales o no? Espero una respuesta, jóvenes. Bueno, es evidente que no son iguales. Es evidente que no son iguales. No pueden ser, los límites de integración son distintos. Entonces, para poder afirmar que no son iguales,
voy a sumarle algo. Es decir, aquello que yo gano o pierdo al momento que yo cambio los límites, se lo estoy sumando acá. ¿Está bien? Se lo estoy sumando acá. Y aquí hay que tener en cuenta que donde este beta que acabo de agregar va a tender a 0 cuando el L tiende al infinito. ¿Está bien? Entonces, cuando el L tiende al infinito, estos van a ser iguales, pero mientras tanto no. Esto simplemente es una consideración para ver los límites. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo esta suma. Vamos a ver escribir 4 de forma parecida a una suma integral. Y para eso nosotros vamos a utilizar el hecho de que aquí tenemos este factor. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un eje. Vamos a decir que este es un eje, comienza en un punto O. Y con respecto a un parámetro lambda, voy a poner medidas en este parámetro lambda. Voy a decir de que aquí tengo un lambda 1, lambda 2, lambda 3, continúo, por acá tengo un lambda k, por aquí tenemos el lambda k más 1 y esto continúa. ¿Qué son estos lambda? Vamos nosotros a decir que este lambda 1 es igual a pi sobre L. El lambda 2 es igual a 2pi sobre L. El lambda k es igual a k pi sobre L. Significa que yo tengo aquí pi sobre L, 2pi sobre L, 3pi sobre L. Aquí voy a tener k pi sobre L. Y aquí voy a tener el k más 1 pi sobre L. Muy bien. Entonces, esta división nos permite definir acá un delta de lambda k. Vamos a tener nosotros de que este delta de lambda k es igual a la diferencia entre dos de estos, es decir, es igual a pi sobre L. Jóvenes, esta partición que acabo de hacer, ¿está claro? Entonces, voy a reemplazar acá todo esto, voy a utilizarlo para reescribir 4. Reescribimos 4 de la siguiente forma. A ver, para tenerlo, vamos a visualizarlo, de qué forma estamos nosotros reescribiéndolo. Estamos diciendo que es f de x es igual, la sumatoria se mantiene, k igual a 1 hasta el infinito, y vamos a tener lo siguiente. El L, tengamos en cuenta que delta de lambda k es igual a pi sobre L, significa que el 1 sobre L, esto va a ser igual a delta de lambda k sobre pi.
integral desde menos infinito hasta más infinito, el f de tau se mantiene, coseno de lambda k, que multiplica a x menos tau de tau. Esta es nuestra ecuación número 5. Listo, eso es lo que hemos hecho. Ahora, denotamos nosotros por phi de lambda la siguiente función. 1 sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de tau, coseno de lambda, tau menos x de tau. Ponemos eso. Fíjense de qué es lo que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el f de x se puede escribir como la sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de este phi de lambda sub k por delta de lambda sub k. Me estoy olvidando de algo. En 4 tengo el beta. Me estaba olvidando del beta, no lo copié. ¿Está bien? Entonces aquí es más beta. Y aquí también tengo más beta. Entonces, ahora aquí hacemos el paso límite. Para L tendiendo al infinito, nosotros tenemos que delta de lambda sub k tiende a 0. Es evidente, jóvenes, porque delta de lambda sub k es pi sobre L. Esto va a tender a 0. Por lo tanto, tenemos de que esta expresión se convierte en la siguiente. F de x va a ser igual a la integral desde 0 hasta el infinito de phi de lambda delta de lambda. Porque esto se hace phi de lambda, esto delta de lambda y esto se hace 0. Por lo tanto, vamos a tener ahora sí nuestra integral. F de x es igual a la integral desde 0 hasta el infinito de 1 sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de tau, coseno de lambda, tau menos x, de tau, de lambda. Muy bien, entonces tenemos nosotros esta expresión. Podríamos ya casi decir que hemos llegado a nuestro resultado final. Vamos a expandir este coseno. Entonces, expandiendo el coseno de lambda tau menos x, obtenemos. Aquí tenemos f de x es igual a la integral desde 0 hasta el infinito 1 sobre pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de tau, y aquí vamos a tener coseno de lambda tau por coseno de lambda x más seno de lambda tau, seno de lambda x, todo esto de tau de x. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar las integrales. Al separar las integrales vamos a
también tener en cuenta que lambda X no depende de tau. Entonces, nosotros, un momentito, aquí, este es lambda. Entonces, nosotros aquí obtenemos lo siguiente. F de X es igual a la integral desde 0 hasta el infinito de, vamos a tenerlo de esta forma, coseno de lambda X por 1 sobre pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau coseno de lambda tau de tau más seno de lambda x por 1 sobre pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau seno de lambda tau de tau y todo esto de lambda. Aquí hacemos, o en todo caso definimos, realmente lo que viene es una definición, que este 1 sobre pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau coseno de lambda tau de tau, esto sea una función a de lambda y que 1 sobre pi integral desde menos infinito hasta más infinito f de tau seno de lambda tau de tau, esto sea igual a un b de lambda. Esta es nuestra expresión 8. Finalmente, obtenemos f de x es igual a la integral desde 0 hasta el infinito a de lambda coseno de lambda x más b de lambda seno de lambda x de lambda. 9. Esta, jóvenes, es la que se conoce como la fórmula integral de Fourier. Fórmula integral de Fourier. Y a esto que está acá se le conoce como integral de Fourier. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, entonces hemos definido la integral de Fourier que nos va a servir cuando tengamos problemas en los cuales el lambda no sea contable. ¿Está claro? Cuando este lambda sea un valor continuo.